Desde el seminario 10, que es el seminario de la angustia, donde aquí digamos, hito importante porque introduce la noción de objeto A, ¿no? Que es una vía de acceso a lo que no es significante. Entonces, tenemos esos primeros 10 años en que es el significante lo más importante, pero ya a partir del seminario 10 en- eh, conceptualiza el objeto A como algo que localiza goce y que está fuera de la cadena simbólica. Es decir, es heterogéneo al significante. Entonces, este giro es sumamente importante, ¿no? En el seminario 11 con los cuatro conceptos fundamentales, en el seminario 16 en otro al otro, y en el seminario 17 el reverso del psicoanálisis, y también en el 19 que llamó O Peor. En estos seminarios, con relación al síntoma, obviamente, ¿no? Se va preparando el giro que va a dar en la teoría. Y aquí es el momento del síntoma fundamentalmente en esta doble vertiente. Es decir, por un lado, una verdad a descifrar, antes era solo una verdad a descifrar, ahora es, por un lado, una verdad a descifrar que tiene un sentido a ser descifrado, pero también le da la importancia a que es goce. Es decir, aquí se podría pensar el síntoma como discurso en términos de algo a descifrar y como recurso, en tanto eh, tiene que ver con la materia gozante, ¿no? Aquí es que remite en el síntoma como discurso a la envoltura formal del síntoma, que yo imagino que lo habrán oído, ¿no? Por un lado tenemos entonces la envoltura formal del síntoma y esta envoltura formal envuelve al goce, envuelve a la materia gozante y para ese momento entonces ya introduce la idea que esto sería lo real del síntoma, ¿no? Este goce, esta materia gozante, sin dejar de señalar que existe la envoltura formal del síntoma. Es decir, no es que una cuestión reemplaza a la otra, sino que están las dos cuestiones presentes y es lo que hay que tomar en cuenta. Y esto lo digo porque muchas veces asistimos a esto, pues que se cree que ahora todo es goce. No todo es goce, todavía eh, hay que tomar en cuenta el discurso, hay que tomar en cuenta esta envoltura formal. Un poco con la idea, yo pienso, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero a mí me da como una pista lo de Freud cuando hablaba de las capas de la cebolla, ¿se recuerdan? Que era como sacar capas de la cebolla y trabajando, eso es como la envoltura formal del síntoma, hasta llegar, decía Freud, al núcleo del síntoma, que en el caso lacaniano pues sería llegar a este hueso que sería el goce propiamente. El tercer momento lo ubico entre 1973 y 1976, que son 3 años súper, en ese sentido, súper fecundos, ¿no? Hay dos personas en espera, Silvia me dice. A partir entonces del seminario 20, donde toma forma ya el no hay relación, es decir, no hay proporción sexual, que ya viene siendo esa idea elaborada del seminario 16, y que este es un concepto, digamos, crucial que está referido a la falla estructural para el ser que habla. O sea, hay una falla estructural que es esto que él llama no hay relación sexual, ¿no? Qué cómico, era la misma Silvia que se había salido y por eso no había podido darle entrada a los demás. Ay, qué divertido. No sé por qué se cayó Silvia del sistema. Eh, Estoy de vuelta. Sí, ¿qué te Lo- pasó?
salió y no podía entrar. Ahora, bueno, por suerte que No, recuperé. menos mal que miré quiénes estaban ahí pidiendo entrar y cuando te vi a ti me dio gracia. Y no sé qué pasó, yo pensé que se había caído toda el Zoom, menos mal, era el No, mío nomás. no, nada más te caíste tú. Bueno, Gracias. continúo. Estoy en el tercer momento del año 73 al 76, en que aquí ya plantea que existe un goce que es totalmente inaccesible, o sea, un goce opaco, que no hay, que está fuera de lo simbólico, no posible de ser simbolizado. Y que aquí ya tiene esto relación con esto que les decía antes, pues que no hay complementariedad entre los sexos, ¿no? Es decir, que de dos no se puede hacer uno, aunque la novela romántica así nos lo proponga, ¿no? Y también en este seminario se plantea en el 20 que el objeto A es un falso real, porque hasta el 20 creíamos que el objeto A era lo real, ¿no? Pero es un falso real y ya sitúa que la verdad es verdad mentirosa. En el seminario 22, que es RCI, plantea directamente, y aquí es súper importante este punto, y plantea directamente que la interpretación da, la interpretación que da sentido, lo que va a hacer es engordar al síntoma. ¿Mm? Entonces ahí él propone la eliminación de dar sentido al síntoma, es decir, descifrarlo propiamente, porque eso no terminaría nunca, sería infinito, siempre habría más sentido que darle más y más sentido, ¿no? Entonces, él propone aquí un cambio en la interpretación, que ya no es la interpretación que da sentido, sino que va a proponerse otra manera de trabajar el síntoma que ya no es dando sentido. Sin embargo, yo vuelvo a insistir en eso, que no es que se elimina del cuento el hecho de descifrar, es decir, también es un recurso. Pero de cualquier manera, a partir ya del seminario 20 se va produciendo lo que podríamos llamar un rebajamiento de lo simbólico y una desvalorización de la verdad frente al goce. Entonces, claro, esto va a conducir a una nueva perspectiva del síntoma, ¿no? Porque ahora lo que cuenta es, pasa a ser, digamos, privilegiado, esto del goce opaco, es decir, aquel que no responde al significante, es decir, aquel entendido como el que representa, entendido como el que representa el significante, representa el sujeto para otro significante, ya esto no es lo más relevante, sino que va a ser ese goce opaco, no accesible a la simbolización. Entonces, a esta propuesta de no hay relación, proporción sexual, él le va a oponer, ¿no? Por un lado, no hay relación sexual, por otro lado, va a oponer y decir, hay de lo uno, ¿no? Que ya es en los últimos seminarios, y es el donde Miller desarrolla más esta idea, y toda esta propuesta nueva es en este seminario que dio, que creo que es el último seminario que dio Miller, que es del 2011, que se llama, que aún no está editado, no sale, creo, no estoy segura, creo que no ha salido, por lo menos en español, eh, el uno completamente solo. ¿Mm? Pero sí está de alguna manera circulando en internet, que creo que se llama así, el uno completamente solo. Es decir, hay de lo uno, es decir, que aquí el síntoma es marca de goce en el cuerpo. El síntoma pasa a ser letra de goce, ¿no? Y esto queda más aclarado más adelante cuando propone el santón, escrito con el TH, ¿no? Que ya no es el síntoma, sino pasa a ser el santón. Y en este sentido, el síntoma deviene función, cumple
como Santón, la función de anudamiento y se produce este desplazamiento hacia lo real del síntoma, que en la última enseñanza, que la vamos a situar entre 1976 y 1981, precisamente a partir del seminario 23 que llamó el Santón, y también de la conferencia Joyce el síntoma, Lacan iba a proponer ya claramente un cambio, que no es solo la grafía de la palabra síntoma, ¿no? Que le agrega un TH, sino que ahora da cuenta que estamos hablando de otra cosa. Ya no hablamos del síntoma, ¿verdad? Goce, sino que ahora el síntoma es en singular y es único para cada uno, que es relativo a la modalidad de gozar. Y también aquí sucede otra cosa bien importante, que es la que cambia el término de sujeto por el de parletre. ¿Por qué cambia este? Es bien interesante y que creo que quizás podríamos profundizar en otra clase más esto cómo este cambio del sujeto al parletre, ¿no? El sujeto del inconsciente, que es el sujeto efecto del significante, queda un poco de lado con esta nuevo nombre que es parletre, que incluye el sujeto del significante más el goce, porque en el sujeto, como efecto de el significante o de la cadena significante, era algo que se criticó en su momento, como que dejaba el goce un poco de lado, ¿no? Entonces ahora con el parletre, el hablantecer, para decir que este sujeto mortificado por el significante no puede dar cuenta de ese goce que es el que afecta al cuerpo, lo que él va a denominar acontecimiento de cuerpo, que es la marca de goce, la letra de goce. Entonces, tomando en cuenta Freud, ¿no? Tenemos la concepción que nos enseña Freud, que todo lo reprimido es inconsciente, todo lo reprimido es inconsciente, que él le llama lo inconsciente, pero también él dice que no todo el inconsciente es lo reprimido, es decir, que hay algo en el inconsciente que no es solamente lo reprimido, hay algo más. A mí me parece que aquí tenemos la pista que Lacan toma para plantear los dos tipos de inconsciente que están en juego en el parletre. Uno, el inconsciente reprimido, que con Lacan llamamos el inconsciente estructurado como un lenguaje, es decir, que está sujeto a las leyes del lenguaje, y que Miller le llama inconsciente transferencial, que es el de las formaciones del inconsciente, ¿verdad? Que es el que en definitiva aprendimos a interpretar, el que alude al sentido, el que alude a la articulación significante C1, C2, el que alude al saber inconsciente, que sería aquel donde se inscribe el síntoma analítico propiamente, ¿no? Para ese momento. O sea, es aquel que se construye, el síntoma analítico se construye en transferencia a partir de las intervenciones y de las intervenciones del analista y de la posición del analista. El otro inconsciente, que no es lo reprimido, que Miller ya lo sitúa llamándolo el inconsciente real, y es lo que se va a proponer en lo que se ha llamado la última enseñanza de Lacan, muestra otra perspectiva del inconsciente, y que es exterior al sujeto supuesto saber. Y aquí quiero hacer ese hincapié, ¿no? Que hablamos del sujeto supuesto saber como un un sujeto supuesto al saber está en la trama del inconsciente transferencial. Muy importante, no lo podemos dejar de lado ni porque ahora más imbuidos con la cuestión del goce,
igual trabajamos con el sujeto supuesto saber, ¿no? Eh, pero la nueva perspectiva del inconsciente real sería exterior, externo al sujeto supuesto saber, externo a la máquina significante que produce sentido. Entonces ahí, en el inconsciente real, ya el sujeto supuesto saber, digamos, no corre, sino que se trataría ahí de lo que es fuera de sentido. Inconsciente real es fuera de sentido, que se trata del uno completamente solo, es decir, un significante que no hace cadena, que no se une a un S2 que dé sentido o que permita algún desciframiento. Entonces, ahí estaríamos en presencia del inconsciente real, en donde hay ya no está el sujeto supuesto saber, sino que hay un saber sin sujeto, que me parece que esto hay que tenerlo muy presente, ¿no? Tenemos el sujeto supuesto saber al inicio del análisis y en un análisis que dura, habría que poder bordear, acercarse también a ese saber sin sujeto. Y ahí tenemos entonces estos dos tipos de inconsciente, un inconsciente transferencial y el inconsciente real. Bueno, esta Rosa, panorámica, ¿sí? Rosa, cuando hablas del inconsciente real, ¿es este que es expreso por la fórmula y de lo? Hay Hay de lo uno. uno, claro, hay de Ujú. lo uno. ¿Qué significa hay de lo uno? Significa que no hay cadena significante. Hay un significante que le podríamos llamar, estirando el concepto, significante del goce. Hay puro goce que no entra eh, a lo simbólico, que queda fuera de lo simbólico, que es un agujero en lo simbólico. Ahí no se puede decir nada, es solamente algo que afecta al cuerpo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí, Bueno, porque hay uno. Este quedará para siempre. ese queda. Es marca de goce. Ujú. Y El- se trataría de encontrar esas marcas de goce en nuestro paciente, ¿no? Bueno, y en nuestro propio análisis, indudablemente. Uno como letra, ¿no? Uno De como can- letra, exactamente, una letra que se lee, no que se descifra, no que se interpreta, se lee. Entonces esto abre toda una perspectiva nueva de cómo intervenir, Ujú. ¿no? Desde esto nuevo, que sería el inconsciente real, ya la interpretación simbólica como la conocemos no es suficiente, no alcanza. Y él va a proponer otro tipo de intervenciones, que son la jaculación, el corte de sesión, etcétera. Pero ya eso eh, iría a otro tema que podríamos desarrollar en otro momento. Es también muy importante, muy interesante, ¿no? Bueno, la idea entonces de haber dado esta panorámica, ¿no? Es que un poco así que queden dando vuelta por lo menos en el oído estas nuevas concepciones, ¿no? Pero bueno, a la larga van tomando forma. Requieren evidentemente desarrollar lo más profundo, pero yo lo quise más o menos dejar así planteado como preparatorio nada más para lo que vamos a ver en el marco de lo que ahora vamos a tratar, ¿no? Entonces, bajo este punto de vista, yo pongo a que lo discutamos cómo queda la transferencia en todo este cuento, ¿verdad? Porque vamos a precisar que es propio del psicoanálisis que la clínica
psicoanalítica es una clínica bajo transferencia. Es una clínica bajo transferencia y requiere de la suposición de saber. Si no hay suposición de saber, ¿de qué transferencia estaríamos hablando? ¿Verdad? Y aquí esto para discutirlo, mm, sin duda. Entonces, para el psicoanálisis, el síntoma no es solamente una ruptura del bienestar, sino que pasa a ser una expresión, a ser leída, en tanto algo, si bien es cierto, algo puede querer decir, también es letra, como decía Ciro, también es algo que se siente en el cuerpo. ¿Mm? Entonces, es muy importante que podamos diferenciar, ya pasando a algo más que nos podemos encontrar todos los días, ¿no? Diferenciar lo que es un síntoma clínico de lo que es un síntoma analítico. Me parece a mí que esta diferenciación es elemental, ¿no? Un síntoma clínico, bueno, es observable, pues una fobia, es dicho, ¿no? Una ideación obsesiva, la angustia, qué sé yo. Eso es síntoma clínico. Entonces, ¿qué es lo que haría pasar un síntoma clínico de ser un síntoma analítico? ¿Mm? Porque el paciente que nos visita es un paciente que, bueno, que trae una queja, ¿verdad? Que algo en su vida no va bien. Entonces, ¿cómo es que se coloca ese síntoma clínico al trabajo analítico? ¿Cómo es que pasa a ser localizado como un síntoma analítico? Y una forma de decirlo es que el síntoma le haga pregunta al paciente y que mientras eso no ocurra, que querrá decir esto que me pasa, no dejaría de ser un síntoma clínico, ¿verdad? Para que sea síntoma analítico, es que tiene que hacerse la pregunta ¿qué quiere decir esto? Entonces, ¿qué hace que un síntoma clínico, vuelvo a repetir, pase a ser un síntoma analítico? Y por eso pensé en el caso que les envié, porque eso ahí está como re difícil, ¿no? Y es discutible si pasa a ser un síntoma analítico o no. Por eso que era importante que lo pudieran leer, pero igual ahí lo vamos viendo, ¿no? Eh, para, para que sea un síntoma analítico tiene que articularse al analista. ¿Y cómo se articula al analista el síntoma? Porque se articula al sujeto supuesto saber, es decir, al significante de la transferencia. Es decir, hay alguien que puede saber lo que le ocurre, ¿m? Saber qué es esto que me ocurre. Y en un principio eso se le adjudica al analista, que sería, pero no es así. El analista tampoco sabe lo que le ocurre, ¿no? Tampoco sabe de qué se trata ese síntoma, pero tiene que darse este sujeto supuesto saber, que al comienzo es imaginario, se le supone al analista, pero la idea para que sea una transferencia tal y la transferencia simbólica es que aquello a lo que le supongo un saber no es al analista, sino es a lo que digo, es a los significantes que utilizo, es al discurso que emito, es decir, esto que yo digo quiere decir algo. ¿Mm? A través del significante, ese sería eh, que se pueda convertir en una pregunta para el sujeto, que va a encontrar la respuesta en su decir. Entonces, tiene que haber presencia de un saber que no se sabe y se va en búsqueda de un otro, ¿verdad? En este caso, el analista, que le dé alguna respuesta. Si eso no está presente, no estamos frente a no se podría instalar un síntoma analítico ni la transferencia simbólica. Sin embargo, vamos a ver que hoy en día se nos presentan los casos donde esto no se da, no se da.
Entonces, no se da con la misma frecuencia que se daba antes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos ahí con estos casos que llegan en donde no se instala el sujeto supuesto saber desde un inicio? ¿Mm? Ya vamos a ir viendo con más detalle este asunto, ¿no? Eh, Evidentemente, si piensa una persona que lo que le ocurre es porque tiene baja la serotonina o qué sé yo, entonces va al médico y le dan un fármaco, ya está resuelto el punto. No hay una búsqueda de saber de, por último, qué me habrá ocurrido que me bajó la serotonina, sino que simplemente se toma el fármaco y más nada. Y eso es lo que estamos asistiendo ahora, que hay un aplastamiento del sujeto, ¿no? Y de la subjetividad que está asociada al síntoma. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como psicoanalistas? Es hacer existir al sujeto del inconsciente. ¿Mm? Es poner a trabajar analíticamente el síntoma, aquello de lo que sufre el paciente, aquello de lo que se queja, traerlo al trabajo analítico, someterlo al discurso analítico. Y para eso se necesita, evidentemente, la escucha de un psicoanalista. Ahora, ¿cómo vemos entonces este asunto de la envoltura formal del síntoma? Que es una expresión de Lacan propuesta en los escritos uno, ¿ya? Y él dice exactamente fidelidad a la envoltura formal del síntoma. Ay, yo traigo esto porque quiero que lo discutamos en realidad. En el sentido de si seguimos trabajando fieles a la envoltura formal del síntoma. En nuestra práctica lo hacemos. Estamos trabajando desde ese concepto. Cuando no, cuando sí. Lacan le agrega a esta fidelidad a la envoltura formal del síntoma, le va a agregar algo nuevo, ¿no? Que es, dice él, es una creación del sujeto. O sea, le agrega la idea de que es una creación del sujeto, y esto es bien importante, ¿no? Donde el sujeto no es pasivo de lo que le ocurre, sino que él es un artífice que le da forma a lo disarmónico de la vida, que le da una forma a la piedra en el zapato, por decirlo de alguna manera. ¿Perdón? Ok, no sé lo que fue eso, pero está bien. Entonces, recapitulando un poco, el síntoma tiene dos caras o dos ejes, si se quiere, ¿no? Este, podemos tomarlo como un mensaje a descifrar y podemos tomarlo como el goce, puramente, ¿no? Cuando hablamos de goce, además está decir que se trata de una satisfacción funcional. Como mensaje en cuanto que lo que estoy sufriendo algo quiere decir, pero también no olvidar que es una manera de gozar, ¿no? El síntoma se satisface ahí mismo donde se presenta como doloroso, ¿sí? Están las dos cosas presentes. Entonces, la envoltura formal del síntoma es poner en palabras aquello que rodea al síntoma en términos significantes. Es decir, el síntoma es hablado y en este sentido comporta una verdad, aunque ya sabemos que es mentirosa, porque tiene estructura de ficción, ¿verdad? Porque diríamos así como que es un velo. Toda esta envoltura formal es como un velo que se crea para ocultar, como se lo decía antes, el verdadero hueso del síntoma, que es ese goce, ¿no? Que es la satisfacción pulsional. Y aquí es donde encontramos el punto de articulación con la transferencia simbólica, ¿no? Donde opera el algoritmo de la transferencia, que no lo podemos dejar de lado porque estemos en la clínica de lo real. Entonces, el síntoma como significante de la transferencia
implica la instalación del sujeto supuesto saber, que será aquello que permite que el síntoma sea puesto al trabajo analítico. De tal manera, y aquí es donde yo le encuentro la articulación, ¿no? Al ponerlo al trabajo analítico y se va hablando el síntoma, va perdiendo su envoltura significante. Y ahí es como yo lo ligo con esto de las capas de la cebolla, ¿no? Entonces, este síntoma que es hablado, que es puesto en palabras, que se instaura por la cadena significante y en este sentido es que tiene estructura de ficción también, porque la verdad, ¿no? Mentirosa. Sabemos que todas esas palabras envuelve al goce que porta, o sea, envuelve una materia significante. Entonces el trabajo analítico es precisamente intervenir sobre esta envoltura formal, significante, agotarla, vaciarla y llevarla hasta que quede el hueso, que es el goce. Y aquí es donde encuentra su punto límite, y esto para mí me parece, cuando lo entendí, tan importante, porque ahí, en un análisis que dura sin duda alguna, ¿no? Cae el sujeto supuesto saber. Ahí cae ese sujeto supuesto al saber. Ya no busco más qué quiere decir eso, porque allí llegaríamos al encuentro con ese real. Y aquí surge la pregunta, ¿qué se hace con eso? ¿Mm? Con ese encuentro con lo real, que también llamamos acontecimiento de cuerpo, que puede presentarse como una taquicardia, como una sensación de angustia que aprieta el pecho, como el dolor de tripa, como una risa sin saber de dónde surge, o también como de pronto un llanto inesperado, ¿no? Algo que surge fuera de sentido, una resonancia en el cuerpo que implica que se llegó a eso donde ya no hay más palabras que agregar, no hay más sentido que sumar. Y esto es bien importante, que ya veremos por qué, porque ahí cuando llegas a eso donde ya no hay nada más que decir, entonces allí surge la posibilidad de una nueva invención que permita vivir de mejor manera con ese goce irreductible, que se pueda, dicho de otro modo, sublimar, saber hacer algo con él, usarlo a favor. Y esta posibilidad se abre cuando se da una condición para que se pueda dar este invento, qué hacer con eso del síntoma, o sea, este hueso de goce, es que ya el sujeto sepa que el otro con mayúscula no existe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya no hay más sentido que agregar. Y aquí me tomo del sueño como un ejemplo, ¿no? Específicamente el ombligo del sueño, que me imagino que habrán oído hablar del ombligo del sueño, está en Freud, en la interpretación de los sueños, y él llamó ombligo del sueño, o encontrarse con el ombligo del sueño, es encontrarse con aquel estigma, con aquel signo que indica que se llegó a algo de lo no reconocido, es decir, a un tope de la simbolización. Es decir, que ya no hay más palabras que agregar allí, ya no se sabe qué se puede decir. Entonces, caída del sujeto supuesto saber. Solamente se siente algo en el cuerpo que indica que se topó ya con algo de lo traumático, con el agujero de lo simbólico, con aquello que quedó sin simbolizar. Y ahí es donde podemos decir que no hay un otro con mayúscula. Es decir, no hay lo simbólico que nos permita poner ahí alguna palabra. Por eso se dice que no hay otro, gran otro con mayúscula. Es decir, el otro no existe, no hay un otro que responda. Y ahí es que vamos a pasar, creo que ya lo dije,
del sujeto supuesto saber a un saber sin sujeto. ¿Por qué sin sujeto? Porque ya no hay palabras que agregar ahí. Esto me ocurrió, me sucede. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Mm? Entonces, se trataría en el proceso analítico, a través del discurso analítico, vaciar la envoltura formal del síntoma. Esa sería la condición para la creación de algo nuevo, porque se crea desde la nada. Significa la nada, que no hay más simbólico que ahí pueda responder. Y entonces, claro, una de las preguntas que uno se hace es que si el síntoma, entonces, ¿qué pasó allí? ¿Es una formación del inconsciente, al modo del chiste, del lapsus, del acto fallido o del sueño? Y yo pienso que habría que decir que sí, por un lado sí es una formación del inconsciente, pero que no va a operar del mismo modo que las otras formaciones del inconsciente, que son descifrables, interpretables, tienen sentido, pero bueno, no hacen sufrir, ¿no? En todo caso. A menos que se repitan y repitan y entonces se transformen en un síntoma que hace sufrir. Lacan, en introducción a la edición alemana del primer volumen de los escritos, se pregunta cuál es el plus del síntoma que lo hace diferente al resto de las formaciones del inconsciente. Y entonces se podría decir que por su carácter paradójico que tiene ese lado de sufrimiento que divide al sujeto. ¿Mm? Tiene lo que no anda, el sufrimiento que no tiene el lapsus o el acto fallido, etcétera, ¿no? Entonces, la nueva perspectiva que Lacan va a proponer y con la cual va definitivamente más allá de Freud, es la que va, como ya lo dije antes, va del síntoma como disfuncionamiento, es decir, lo que no anda, a el síntoma como funcionamiento. Esto está dicho así facilito, pero creo que sería importante que lo podamos detallar más adelante, ¿no? Del síntoma como disfuncionamiento, lo que no anda, al síntoma como funcionamiento. Así está hablando de pasar del síntoma, entendido clínico, síntoma analítico, a un santón que te permite saber hacer algo con ese goce opaco que te habita, ¿no? Entonces sería, para volver a repetir, del síntoma como verdad descifrar al síntoma como resto de goce inasimilable por lo simbólico que escapa a todo desciframiento. O sea, estamos hablando del santón. Ahí entonces inaugura una nueva forma de acercarnos desde el psicoanálisis a esta problemática. Y es una forma que está marcada por el pragmatismo. En tanto ya se trata de saber hacer con aquel goce que nos habita y que en un momento nos ha hecho sufrir. Se trataría de hablar entonces, de poder funcionar con ese goce a nuestro favor, sería algo así, ¿no? Hay uno de los testimonios de Graciela Brodsky lo explica muy bien, ¿no? Que es esto de pasar de ser la que ponía voz y que interpretaba a la madre que era sorda, y que se ve que la llevaba por la calle de la amargura, digámoslo así, al final a saber hacer con eso, y pasa a dar clase y a descifrar cosas, y ella tiene un gran poder de hablar con tanta lucidez de cosas difíciles de la teoría, ¿no? O sea, pasó de algo que la hacía sufrir a algo que comenzó a usar de una nueva manera. Se los recomiendo y debe estar por allí ese testimonio. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad?
Si pensamos que el sujeto en su constitución subjetiva es efecto de las redes, del lenguaje, sin duda, ¿no? Y por tanto está sujeto a las coordenadas de la época, del otro social, que ya sabemos, la actual la vivimos todos, ¿no? O sea, el auge del consumo, la globalización, la lucha por un lugar de éxito, donde las referencias al padre están súper cuestionadas, predomina la ideología de la realización de sí mismo, la autogestión, bueno, todo esto, ser emprendedor, ser excelente, tener éxito, y por allí entonces se va constituyendo un sujeto que está empujado ¿no? a estar feliz, como si eso, como, feliz como una lombriz, como se dice, como si eso fuese fácilmente accesible, a estar saludable y por lo tanto eliminar todo síntoma que altere la tan ansiada armonía y salud. O sea, esto es lo que estamos en este momento viendo, ¿no? Entonces, con este panorama resulta un verdadero desafío para el psicoanálisis, que está a la altura de la época, en que el sujeto ya no cree en sus síntomas, en tanto le pueda querer decir algo, ¿no? Sino que quiere eliminarlo como de lugar, ya sea con el uso indiscriminado de psicofármacos o con las múltiples ofertas, sí, que prometen quitarte todo malestar siguiendo a un coach o qué sé yo, ¿no? Entonces, yo pienso que todo esto va a llevar a una precariedad en lo simbólico. O sea, ya lo vemos, ¿no? Que los síntomas actuales son refractarios al lenguaje. Y entonces, en este sentido, el rollo es que son sin suposición de saber, es decir, sin transferencia, o por lo menos de difícil instalación de la transferencia. Entonces esto es realmente un problema que nos obliga a tener que cuestionarnos cosas y estudiar nuevas maneras de trabajar, ¿no? Entonces, eh, con este panorama estamos frente a una transformación profunda de la estructura misma del síntoma, de su definición, de cómo lo entendemos. Entonces, no es ya nuevo envoltorio de viejos síntomas como anorexia, adicciones, ya no es ese el problema. No es un que no puedo decir lo que me ocurre, no tengo palabras y se queda callado, ¿no? Sino que se trata de que no tengo ya nada que decir con respecto a Rosa, lo que me ocurre. ¿Mm? el punto que estás hablando es el punto culminante de la ética, Así es, porque estamos viviendo en la contemporaneidad una época de racismo, ¿sí? en que todo el que es diferente, todo el que es extraño es para ser callado, ¿no? Al Para no hablar, silenciado, no hablar, silenciado. Mm, para no hablar. para no Eh, hablar, tal cual, para silenciar el extraño. tal Y cual. los sujetos hacen lo mismo con sus síntomas. Si el síntoma es portador de una extraneidad, de una alienidad, eh, 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 de una extrañeza, de un Heimlich. Si el síntoma trae esto, el tratamiento del síntoma en esta contemporaneidad es de no dejar que el síntoma hable, pero dar tabletes, dar comprimidos para que el síntoma se cale. Para que se... Eh, es el tratamiento de la época. Y una otra cosa que hablaste también en su exposición. Yo tengo pacientes que son también psicoanalistas. Psicoanalistas, muchos venidos de la psicología del yo. ¿No? Son los pacientes más difíciles. ¿Por qué? Primero quieren pelear con los lacanianos. Quieren pelear.
con los lacanianos, que es un absurdo, es una mentalidad capitalista que time is money. Entonces, una sesión corta es un asalto. Total, pero obvio, obvio. Sí, una sesión corta es interpretada como un asalto. Y un otro día en que yo hice un corte en la sesión, eh, la persona me dice, pero tú no me explicaste por qué el corte. Yo tengo derecho de saber por qué el corte. Yo no dije más nada, la alejé en el silencio, pero quería saber, primero, que no debería cortar en un tiempo que no era esperado. Y segundo, que si lo hiciera, yo debería ter dicho por qué. Entonces, nosotros vemos hoy que el saber médico y el saber jurídico están corrompidos, porque esto es una reivindicación jurídica fruto de las aspiraciones americanas, que time is money y que todo es resarcible por el mundo jurídico. Imagínate, entonces, realmente lo que nos encontramos en nuestra práctica son refractarios al otro del saber inconsciente, refractario, un rechazo Sí, casi al sujeto del inconsciente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Eh, ese libro escrito por Miller y Laurent, que se llama La época del otro que no existe y sus comités de ética, creo que habla ujú, de esta misma problemática, ¿no? Y ellos plantean ahí que lo que predomina son las enfermedades que afectan al lazo social, que es esto que estamos hablando, ¿no? ujú. Presentando síntomas del lado del autismo de goce, fuera de discurso, que sería en su cara real, más que en la envoltura formal. Entonces esto nos lleva a otra cosa. Eh, Esto nos lleva a que la articulación significante se ve alterada, reducida, nada más que se presenta del lado del uso, del consumo, como dice Ciro, de que yo pago tanto y quiero mi hora completa de trabajo. Que no pase nada en esa hora, yo estoy pagando por la hora, ¿no? Es bien fuerte ese asunto. Em, Yo mismo pregunté, ¿tú prefieres que yo te corte la sesión porque estoy te escuchando o porque estoy mirando el reloj? El corte no es del reloj, el reloj no me interesa. claro. Bueno, nos enfrentamos con ese real, ¿no? Eh, es el desafío que nos encontramos en la práctica de hoy. Esto es un verdadero desafío. Y por eso que, no sé, yo quería traer esto porque es para que pensemos, aquí pensemos a qué nos lleva la práctica, nuestro seminario sobre la práctica analítica. Sí, ¿cómo es la práctica analítica? Hoy ya no es la de la interpretación, la del desciframiento, la de la instalación del sujeto supuesto saber, la de querer saber del inconsciente, eh, ya se ríen de uno cuando uno habla del inconsciente. Una persona me decía, pero ¿y tú cómo sabes que existe el inconsciente? ¿Dónde está la evidencia? ¿Cuál es la evidencia del inconsciente? Bueno, muy, muy difícil. Por eso que traía este caso de Ronald Portillo. No sé si lo leyeron, pero si no voy a leerles un resumen del caso, pero que nos va a poner en la discusión, que ojalá que no alcance el tiempo porque ya me di cuenta que ha pasado corriendo el tiempo. ¿Lo leo? ¿El resumito? Ya. Se trata de un joven de 26 años cuya madre es la que pide la consulta, la pide la madre, ¿no? Y cuenta que hace aproximadamente 2 años este joven presentó un gran retraimiento, perdiendo la comunicación con la familia. Permanece en su habitación mucho tiempo más de lo habitual, además se queda sentado en la misma posición por prolongados periodos de tiempo.
Es llevado a psiquiatra, recibe tratamiento antipsicótico y es hospitalizado donde también recibe tratamiento con electroshock, no presentando ninguna mejoría. Es recibido por el psicoanalista con un marcado mutismo. El psicoanalista, que también es psiquiatra, sugiere la suspensión de la medicación pensando que podía estar interfiriendo en su posibilidad de hablar, pero luego comprueba que no es así, que no tiene ninguna relación. Le suspenden la medicación, pero igual continúa en su mutismo. En las primeras sesiones con el analista hubo solamente silencio de su parte. Solo hablaba el analista y le invitaba a que comunicara algo de lo que pasaba. Le hacía preguntas así como que, o le hacía comentarios, más bien, no era una pregunta, sino que le comentaba, el analista decía, sabía, yo sé que tiene que estar pasándote algo muy serio, seguramente estás sufriendo mucho, podrías aliviar si lo hablas, sí, como diferentes maneras de tratar de que ese paciente algo dijera, ¿no? Y la respuesta siempre fue total silencio. Pero la madre informa que la casa comienza a cambiar. Comenzó a dirigirle la palabra a los padres y esto lleva a que el analista haga una maniobra transferencial y aumenta las sesiones y lo ve todos los días. En estas entrevistas consecutivas logra decir: estoy muy cansado. Entonces el analista aloja esas palabras y le dice: efectivamente, así luce, muy cansado. Y le pregunta por la causa de su cansancio y el muchacho responde: de pensar. Estas entrevistas preliminares duraron 2 años, presentando muchísima reticencia para hablar en el inicio de las sesiones, pero poco a poco comienza a abordar una temática que vivió él en la clínica donde estuvo hospitalizado y comenta que tuvo mucho miedo de ser agredido por otros pacientes, recibió tratamiento con electroshock y tenía la sensación de que su cuerpo quedaba como una pieza endurecida, ¿no? Y que quedaba como un sonámbulo. Entonces, en estas entrevistas preliminares se dedican a hablar de la familia, apareciendo su principal queja y algo que perturbaba su vida, si lo dice, algo que no quiere tener. O sea, por primera vez ya dice eso, algo que no quiero tener y que perturba mi vida, y se refiere a un ritual compulsivo que le hace permanecer hasta 10 horas en el baño. Los padres no se daban cuenta de lo del baño porque como él pasaba metido en su pieza y el baño estaba en su habitación, entonces no sabían que eran las 10 horas las pasaba dentro del baño. Se trata entonces de pasar horas en el baño paralizado, que todo relacionado con la limpieza y lavado del trasero, palabra que le cuesta mucho decir. Usa la palabra trasero, usando y otras aproximaciones como por ejemplo la parte de atrás del cuerpo, etcétera, ¿no? Al defecar se limpia infinidad de veces y revisa el papel que ha utilizado, observa las heces con la necesidad de comprobar que todo ha quedado correctamente limpio y bien dispuesto, ¿no? Quedando sancionado todo esto de que quedó todo limpio, hacía 3 degluciones de saliva. Cuando no llegaba a cumplir por error algo del ritual, tenía que recomenzarlo nuevamente, por eso pasaba tantas horas, ¿no? Y al bañarse ocurría otro ceremonial, tenía que cumplir una serie de pasos antes de pasarse el jabón por el ano, y solo lo daba por terminado si deglutía saliva 3 veces sin interrupción. Todo esto se lo cuenta el analista escucha en silencio. Y más o menos, en los 9, 10 meses de entrevista, aparece un sueño transferencial. Y les voy a contar el sueño porque parece muy importante, ¿no? Se encuentra en el sueño
con dos de sus tías maternas, quienes le preguntan sobre la marcha de su tratamiento. Él en el sueño responde que bien, y una de ellas, que es la más querida por él, le muestra una lavadora y le dice que esa máquina sí funciona a la perfección. El paciente no hizo ninguna asociación a pesar de la invitación que le realiza el analista, y al cabo de algunas sesiones se refiere a este sueño y dice que no sabe si será porque él tiene muchas cosas que lavar. El analista le responde, solamente le responde, estoy dispuesto a ayudarlo en eso. Mm, No sé si se fijan ustedes que el analista siempre la intervención que hace es como ir siguiendo a lo que dice el paciente, no es que le dice qué cosas son las que tiene que lavar o qué sé yo, no, solamente hace una intervención, diríamos, en la transferencia, que es esta, pues estoy dispuesta a ayudarlo en eso, es seguirlo a él, que nada más que presencia, ¿no? Bueno, este sueño fue el primero de una serie caracterizada por situaciones en las que él aparecía teniendo contacto con agua y asocia sobre eso y le relata que él tiene muchas cosas que tendría que lavar. Vuelve con eso, ¿no? Y dice que es algo que lo peor es algo que nunca debió suceder. No sin dificultad comienza a contar que el problema empieza más o menos hace 2 años, justamente cuando comienza esta sintomatología que se ha descrito, ¿no? Del ritual. Y dice que para ese momento él estuvo acariciando los muslos y entrepiernas de una primita de 9 años de edad, cuando jugaba con ella. Nadie lo vio, pero a partir de allí comienza a sentirse mal, a considerarse alguien sucio, muy bajo, que no merecía el afecto de la tía, ni tampoco merecía el cariño de sus padres, y se autorreprochaba pues por haber realizado este acto. En ese momento él se lo cuenta a los padres, pero los padres le restan importancia. Quiero que se fijen en eso. Los padres le restan importancia y le piden que lo olvide y que piense en otra cosa. Ya van encontrándonos ahí algunas similitudes, ¿verdad? A partir de allí comienza a permanecer mucho tiempo en la habitación, como lo conté antes, particularmente en el baño, y deja de tener contacto con la familia. Y ahí comienzan este ritual obsesivo que se produce a partir del encuentro con esta sexualidad prohibida. Eh, Él mismo elimina toda posibilidad de tener contacto con ese goce que se había derivado de tocar el cuerpo de la niña y por también de encontrarse con su propia sexualidad, porque no ha tenido novia, tiene 26 años, y tuvo una experiencia sexual con una prostituta que lo lleva, un amigo lo lleva para eso, ¿no? Un sueño, dice el analista, un sueño de transferencia marca la entrada en análisis. Entrada en análisis. Él dice, es el sueño y una recomendación. Él sueña que está bañándose en un canal artificial a la orilla del cual está situada la casa vacacional de sus padres, está nadando y un hombre de bigotes, de mirada penetrante, está contemplando la escena. Tengo que decir que el doctor Portillo tiene bigotes y también tiene una mirada penetrante, ¿no? De pronto se cansa de tanto nadar y empieza a tragar agua. En el sueño se desespera y mira al hombre esperando que lo ayude y este no se mueve. Y luego él puede, por sus propios recursos, llegar a la orilla del canal y allí lo está esperando este hombre de bigote y le dice, ¿ves que si podías? Y este paciente, a continuación inmediata de contar el sueño, le dice que lo ha recomendado a uno de sus primas y para que lo vaya a ver, porque es el único que le podrá ayudar en ese problema tan grave que tiene esa prima, ¿no? Eh, bueno, bueno, aquí tengo unos comentarios míos, pero no los voy a hacer. Bueno, a partir de allí comienza un periodo en el que reflexiona sobre diferentes aspectos de su vida.
retoma estudios en la universidad, pero abandona los estudios y lo mismo le sucede con el trabajo en una farmacia que también abandona ese trabajo y él comenta sobre estos síntomas que pueden, que a él le sucede algo y no sabe lo que es, que puede comenzar cosas pero no puede terminarlas. Es la primera vez que él dice algo con respecto a lo que podríamos tomar como un síntoma. Algo me ocurre, que comienzo cosas pero no las puedo terminar. El tratamiento, ya que dura, comienzan a desaparecer los rituales obsesivos, las parálisis en el baño, todo ese ceremonial, y su vida comienza a moverse, pero continúa su inhibición a acercarse a las mujeres. Bueno, a mí me parece interesante que podamos situar los síntomas, si podemos decir si hay pasaje del síntoma clínico, un síntoma analítico, si podemos ver que se instala o no la transferencia y cuándo se instala, si vemos o no algo del sujeto supuesto saber, no, a mí no, bueno, hay muchos comentarios que vamos a ir haciendo. Si hubo apertura al inconsciente o no, al inconsciente transferencial. Eh, en los sueños hay interpretación del inconsciente, es decir, el mismo inconsciente trabaja interpretando y se podría pensar también que hay un paso del goce al inconsciente, sí, hay un pasaje de goce al inconsciente en términos de desciframiento de ese goce, ¿no? Y pues trae estos sueños al analista. Bueno, esas son las preguntas que yo me haría, ¿no? Tengo otros comentarios, pero ya los quiero que ustedes comenten lo que quieran con relación al tema y en este caso en particular sobre esto que hemos hablado, el síntoma, si hay trabajo del inconsciente, si hay supuesto saber, o qué, qué se presenta, cómo fueron las intervenciones del analista que permitió que este muchacho pudiera comenzar, saliera de ese mutismo. Cedo la palabra. Dice que hay una pregunta en el chat, Rosita. ¿Sí? Ah, qué bueno, gracias, Verónica. A ver, vamos a ver. Entendí la letra de goce como una letra sin discurso y el trabajo analítico sería convertir esa letra en discurso. Pero llamar la letra no remite a algo simbólico, no es como si el sujeto fuera literalmente una letra en desorden, un resto de lenguaje fuera del lugar. Entonces, todos llegamos al análisis como una sopa de letras. Está bueno. Como una sopa de letras. Está bueno. Yo pienso que sí, que todos llegamos como sopa de letras. Tiene varias cosas la pregunta, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo con respecto a esto, pero yo diría que si bien es cierto, lo que hace Lacan es contraponer letra a significante. Significante es lo que se puede descifrar en esta articulación, en esta cadena S1, S2, que implica el saber del inconsciente. Pero la letra precisamente es una marca de goce y eso se lee, no se descifra. Tendríamos que ahí hablar por qué se dice que se lee en el sentido que no es algo que se pueda hablar. La letra es marca de goce y hace Algo mucho un más de real litoral. que de simbólico, ¿no? ¿Perdón? La letra, porque Rodrigo pregunta, ¿no?
llamar la letra no remite a algo simbólico. Yo creo que la letra es el camino, no sé, aunque me parece el camino inverso, de simbólico a real, El simbólico real. remite a algo de real, porque la letra yo comparo mucho con el que se hace en matemática, con el mínimo múltiplo común. Empieza con varios números y va a un mínimo múltiplo común. Yo veo la letra de Goce así, empieza en el discurso con muchos significantes y se va reduciendo al mínimo múltiplo, no digo común, al mínimo múltiplo singular. Sí, sí, sí. Sí, también entender que la letra es un litoral, no frontera, sino Sí. litoral, entre simbólico y real, marca una diferencia. Eh, Eso es lo que podríamos decir. Eh, la letra como marca de goce en el cuerpo y lo que marca es una localización de goce, pero que queda fuera de lo simbólico. Ahora, ¿por qué le llamó letra? Si lo supe alguna vez ya no me acuerdo, o a lo mejor nunca lo he sabido, no lo sé. Tendría que ponerme a pensar por qué Lacan le llamó letra. Lo que sí sé es que es diferente al significante en ese sentido, ¿no? Quiere Y marcar es, eso. y es curioso porque letra tenía todo para descifrar, porque lettre No es en francés, que letra es carta, carta. ¿no? Eh, y cuando Lacan va reduciendo, porque yo pienso también, Rosa, porque tal vez porque la letra es la unidad mínima de un significante, ¿eh? Es la unidad mínima de un significante, pero no tiene traducción, no tiene Sí, desciframiento, es lo que es. La letra es sí. lo que es. En cambio, el significante puede obtener, imagínate, el reino del malentendido. Va a depender de un S1 que se junte con un S2. No tiene sentido exactamente, Elizabeth, gracias. Ujú. Está fuera de sentido. La letra está fuera de sentido. No, no es lo mismo que decir sin sentido, porque algo sin sentido puede tenerlo, puede llegar a tener un sentido. Está igual dentro de lo simbólico. En cambio, fuera de sentido es que no tiene ninguna posibilidad de ser simbolizado. Es algo que se siente en el cuerpo. Es algo que cuando uno eh, porque no necesariamente que lo veas en análisis, sucede en la vida misma, ¿no? Cuando se te espeluzna, no sé, se te paran los pelos, o sea, frente a algo, eh, ahí es tu cuerpo el que ha respondido, no hay elaboración de pensamiento. El cuerpo responde frente a algo. Es interesante toda esta vuelta que le da, ¿no? Bueno, Silvia, Hola. digo sí. Yo creo que quería hacer una precisión respecto de esto de la letra, por un lado, que me parece que una cosa es hablar de la letra como marca, como huella, como esto que tuvo efectos de goce en el cuerpo, que significa que no tiene ningún sentido, que algo tocó el cuerpo y eso que no tiene sentido produjo un efecto. Eso, ese efecto que se produjo inicialmente por el encuentro de las palabras con el cuerpo y que en algún momento Lacan llama letra porque no tiene ningún sentido, porque es distinto de un significante que se articula con otro y produce sentido, sino que es algo solo que no va a producir sentido. Bueno, eso es la letra, que es distinto o que es a lo que se quiere alcanzar al final de un análisis, de encontrar algo de esto y escribir una letra, que es lo que dicen en el final de análisis, y que ahí tiene que ver con esto que dice Ciro: el análisis da vueltas, vueltas, vueltas por lo simbólico y trae un sentido, otro sentido, otro sentido, porque de lo que trata es de ficcionar este efecto que la letra tuvo en el cuerpo, que no tiene ningún sentido. Y entonces el análisis sería como una vuelta por todas estas ficciones del inconsciente, pasando por el padre, dice él, pasando por todo lo que, este, la novela familiar, si quieren, para después
ir reduciendo esto y encontrarse con que lo que se va a escribir al final es esa letra de goce, eso que produjo goce, que no tiene ningún sentido, que es el encuentro con el goce opaco que se escribe como letra en el análisis. Así lo entiendo yo, para no confundir, digamos, el trabajo del análisis, porque quien no se analiza, vamos a suponer que un sujeto no se analiza. Para los lacanianos igual tuvo un encuentro el lenguaje con el cuerpo, eso tuvo un efecto, y eso tiene retornos que iteran en el cuerpo que producen goce, que de lo cual él nunca se va a enterar de nada. Y otra cosa es alguien que se analiza y que intenta localizar y escribir algo de esto al final de un análisis después de todas las vueltas dichas, digamos. Así es como yo lo entiendo, lo de la letra. Sí, Y sí, sí. por otro lado, y por otro lado, lo del caso, no estoy para nada de acuerdo. Vos sabés, Rosy, que yo leí el caso y para mí es un psicótico de tomo y lomo. Es un tipo que en el encuentro con la sexualidad, ese síntoma que parece un síntoma obsesivo tan grave, a mí me parece que es un psicótico y que está bien. Portillo lo ayudó, construyó cosas, pero dentro de una psicosis, para mí no hay análisis ahí. Pero bueno, sé que es un caso que discutió Miller hace mucho tiempo y que habrán dicho todo lo de la entrada en análisis y lo de la neurosis, pero si yo tuviera ese paciente, para mí es un psicótico. Yo estoy de acuerdo. Cuando empecé a leer, yo me decía, es un caso de un psicótico. Y después yo vi que el rumbo que tomó fue un otro rumbo, pero Al comienzo. las primeras líneas me decían de una psicosis. Espantosos, espantosamente psicótico, que después se alivia un poco, pero eso no le cambia la estructura, no sé, sería Bueno, para leerlo. parecería, yo también pensé igual, parecería un psicótico, pero no es tratado y pudo ser tratado como neurótico y después fue, como dice Ciro, se fue. Hay varias cosas que se pueden decir ahí con relación al síntoma. O sea, yo pensaba, por ejemplo, la entrada, ¿cuál es la entrada en análisis? El hecho que haya contado un sueño y que haya recomendado al analista para su prima, eso lo veo yo más, por ejemplo, como una transferencia imaginaria, ¿no? Pero no la veo para Exactamente. nada como una transferencia simbólica. Sin embargo, cuando puede él decir qué me pasa, que comienzo cosas y no las termino, sí podríamos pensar que no es una psicosis. Pero bueno, el punto no es el diagnóstico en realidad, el punto es poder ver eh, No, si, porque ahí la pregunta es el síntoma en la psicosis, digamos, un síntoma analítico, como todo lo que planteaste, perfecto, qué sé yo, es para la neurosis. El claro, síntoma psicótico es otra cosa. El síntoma psicótico no tiene ni la envoltura formal, ni todo esto que decimos que es simbólico, es a puro goce del otro, pero digamos. Y resulta esta, que y esta otra cosa que él dice, y dije que yo empiezo las cosas y no las termino. Es eso, muy propio de la psicosis, ¿eh? Se les cae todo exactamente en la que psicosis, no puede sostener el deseo, pero no esto sostienen nada. sería enfrascarnos, yo también estoy de acuerdo que parece una psicosis, pero no me atrevería a decir ni que es psicosis ni que es neurosis. No creo, para mí, en este marco de trabajo, no estamos discutiendo el diagnóstico, sino que estamos viendo por qué podría haber una entrada en análisis, estamos viendo por qué podríamos llamar a eso transferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Más bien mirarlo desde ahí. No, no digo que no sea psicosis, ¿no? No digo eso. Claro, pero justamente si Hay hablamos de que- transferencia, no hay transferencia simbólica, hay una transferencia imaginaria. bueno, pero por eso, No, por eso es nada. que te digo que ¿por qué le llamaríamos a eso transferencia simbólica? ¿Por qué le llamaríamos, sí, por qué le vamos a llamar a eso instalación del sujeto supuesto saber, dónde lo vemos, etcétera? Nada más que Adelante este caso, yo terminé con una cuestión siguiente. ¿Hay una suposición de saber de este paciente en el analista sí, o
el saber está ya con el paciente desde antes. Exacto, ese es punto, por ejemplo, importantísimo. Vemos que hay una suposición de saber, es una pregunta, porque decir es psicótico, es neurótico, cerramos la Sí, cuestión. Dejémoslo abierto para pensarlo. ¿Por qué sería, por qué podríamos pensar que hay una suposición de saber en el analista o es una suposición de saber en el paciente mismo? Eso es lo que es queremos, una certeza de saber. claro. El caso tras mucho más una certeza de saber en el paciente. Cuando empecé a leer, yo dije, yo no estoy comprendiendo porque para mí esto, ¿cómo voy a detectar un síntoma analítico acá si para mí es un caso de psicosis? Yo pensé así. Y después, leyendo el caso, yo vi que estaba siendo visto como un caso de neurosis. Pero Sí, yo no, el si que esté fuera mi paciente, interesado. yo trataría como psicótico. Sí, sí, totalmente de acuerdo, por eso que es súper discutible, pero el que esté interesado le puedo mandar la discusión posterior al caso que la hizo Jacqueline Miller. Se los puedo enviar, no lo quise adjuntar porque ya era como mucho, pero el que esté interesado en ver la opinión de Miller se la mando. No dice que es psicótico, ¿eh? Rodrigo es letra porque repite también, ¿no? Sí, pero en letra, para hacer la diferencia entre repetición e iteración. La letra itera porque ahí no hay cambio, ¿no? Es siempre lo mismo. O sea, ¿qué sería? Frente a una situación X, tú siempre te va a pasar. Es la misma marca de goce que va a tener. Y la repetición es siempre de nuevo. Exacto, la repetición siempre es nueva, en cambio la iteración es la del autismo, ¿no? Entonces, bueno. Risa rosa, bueno, está bien, igual, está bien porque yo sé risa también. Ok. No, pero ahí te pregunta una cosa que está bien interesante la pregunta, ¿no? Te dice, puede suceder que la persona, a pesar de tener muchos años de análisis, no llegue nunca a ese acontecimiento del cuerpo que podría indicar el fin de análisis. Puede, Puede absolutamente. comprar. ¿A dónde está esa pregunta? No la vi. Está más arriba de el iPhone de Carolina, no leo, de Carolina. Ah, sí, donde dice risa, puede suceder que la persona no llegue nunca a ese acontecimiento del cuerpo que podría indicar el fin de análisis. Es más, no veo, tampoco pienso que el hecho de tener un acontecimiento de cuerpo indique un fin de análisis, tampoco, ¿no? Solamente indica que se tocó algo de lo real, pero no necesariamente un fin de análisis. Ahora, No, ¿es pero la deseable que eso suceda en el análisis? Sí, pero no siempre sucede. La pero vida le puede pasar, te pone sobre eso también. puede pasar en la primera sesión que algo le haga Puede resonancia. suceder, claro, en la primera sesión puede suceder. Mira, lo que yo le digo, el que quiera el análisis, en los comentarios, lo pida por Sí, el mandalos, correo, mandá. por el correo. Dale, sí, 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 bien interesante, así nos peleamos con Miller. E non è, Miller non cogita della possibilità di psicosis. No, yo pienso que no, porque ahí está presentado como un caso de neurosis obsesiva. Se me ocurre que Miller lo debe tratar como obsesivo, ¿no? No sé. No voy a decir nada porque se trata de que cada quien lo Pero lea y saque como sus dije Lacan, conclusiones. no hay nada más parecido con una psicosis que una neurosis obsesiva. Cierto, cierto, totalmente de acuerdo. Pero está bueno, dejo ahí eso como interesante, abierto a, a la lectura de cada uno. Lo importante es que cada uno lo lea y encuentre su forma de argumentar. No es, yo valoro muchísimo eso, no importa, pero argumenten, hay que argumentar. Si digo que es letra, tengo que argumentar porque es letra. Si tengo que tener un argumento, si no, repetimos nomás como loros y eso es terrible para el psicoanálisis, lo va a hundir. No podemos repetir como loro esto es por esto y punto, porque así lo dice no sé quién. No, pensémoslo, démosle la vuelta. ¿Por qué Portillo no es cualquier analista? O sea, Ronald Portillo es de Venezuela, ¿no?
algunos lo conocerán, o sea, un tipo súper lúcido, súper claro, tiene su forma de argumentar por qué lo ve como neurosis. Respetable, es respetable. Rosita, una pregunta. Cuando Lacan pasa del concepto de sujeto a parletre, Sí, ¿está leyendo en parte las carencias de una época? Eh, sí, sí. Eso te pregunto, como, ¿por qué este paso, este cambio? Interesante pregunta, muy interesante. Creo que tal vez se podría trabajar para los próximos encuentros el paso del sujeto al parletre. No, no tiene una respuesta así rápida. Tenemos que desarrollarlo para que no quede así como un mantra repetido, ¿no? Entonces, trabajémoslo del sujeto Porque al precisamente quizá él fue ambicioso con respecto a esta carencia que nos toca, ¿no? Tú acabas de decir que hoy en día estamos carentes de, de palabras, no sé, de darnos Yo diría a que conocer hay precariedad en simbólica. precariedad simbólica y en una época donde la comunicación aspira a lo máximo, pero Por eso estamos, nosotros démonos cuerda y hablemos, hablemos, hablemos. ¿Mm? Démonos cuerda con eso y no utilicemos definiciones estancas, sino que, ¿cómo fue que la sopa y letra? Me gustó eso de la sopa y letra. Ok. al mismo tiempo apareció la idea del corte hoy día. El corte también promueve una reducción, pero no es la reducción de la palabra, sino que es la reducción de la palabra que no lleva a ninguna parte. Exacto, del bla bla. Exacto, lo que se corta es el bla bla. Bueno, muy bueno, pero lo dejamos hasta aquí porque ya son las 10:04. No sé qué te pasamos, pero estuvo bueno. ¿Mm? Las 11 para mí. Oh, bueno, ya vayámonos a dormir. Chao, muchas gracias. Gracias, hasta Chao, tú la también. próxima. Chao. Chao, que En estés bien. 15 días. Chao. En, Chao, sí, chao. en 15 días. Sí, sí, gracias. Chao, chao. Buenas noches a todos. Chao, chao.